Hola, bienvenidos a este canal Maggie. Estoy viva y esta es mi historia. Quiero agradecer a toda la gente que se ha puesto en comunicación conmigo. Agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación y el que se comuniquen con nosotros porque nos dan temas para seguir avanzando en este proyecto. Un tema que me están pidiendo es que yo comente cómo fue mi mi llegada a Cuernavaca, cómo Cuernavaca me recibió y el tiempo que llevo yo aquí, ya que tengo ya 12 años que llegamos a Cuernavaca, Morelos, y desde aquí estamos transmitiendo. Eh, y también otro tema que me comentaron que hablara un poco de mis cirugías. Yo tengo 6 cirugías, no son estéticas, no se emocionen, no son estéticas, son pues los malos diagnósticos que me han realizado los doctores. Pero lo que les sorprendí es de que como me han quitado varias partecitas y sigo viva. Entonces eso era lo que querían que yo comentara, ¿no? El proceso de todo esto. Es otro tema que también tenemos ahí ya en nuestra agenda. Y también cómo después de muchísimo tiempo, quieren que yo les platique cómo me casé antes de los 50 años por la iglesia, porque era algo que en mi vida pensé que yo iba a hacer, era algo ya olvidado ese tema, ¿no? Entonces sí querían así como que platícanos. Bueno, son temas que están en nuestra agenda. También quiero agradecer a toda la gente de verdad en redes sociales su suscripción. Abajito aparecerán en nuestras redes sociales. Y me da mucha alegría, mucha emoción, porque sé que este es un parteaguas, como lo había yo comentado. También quiero agradecer, para comenzar de lleno, a nuestra productora, que hace posible que estemos a gusto, que vea detallitos, que nos ayude en todo esto, porque solos no podemos. Quiero agradecer a nuestra productora, Naomi Hernández, que está atrás de estas camaritas, ayudándonos a que todo salga bien. No perfecto, porque no podría salir perfecto, pero sí a ver ciertos detallitos y a hacer un poquito más mágico todo esto. Le agradecemos y siempre está al pendiente de cada detalle. También quiero yo eh, hacer las siguientes observaciones, chicos. Quiero hacer las observaciones que, si bien es parte de mi libro, ya lo terminé, ya está terminado, pero obviamente yo al relatarles estas historias, estos momentos, no va a ser como viene en el libro, porque sería un poco tedioso, cansado, y siento que no daría un poco de el que la gente viera lo que yo quiero transmitir. Entonces nos dimos a la tarea arduamente de, vamos a contar parte del libro. El libro viene a detalles, viene muy simplificado todo, viene muy estructurado. No estamos quitando el dedo del renglón. No estamos quitando el dedo del renglón que nosotros podamos mandar editar el libro, mandarlo ya pues que ya salga a su venta. No estamos quitando el dedo del renglón, porque sí queremos que salga a su venta, y también tenemos ya por ahí contactos que nos estamos viendo para hacer un audiolibro también. Entonces, pero queremos hacer todo con calma, no queremos hacer nada al vapor, porque nos vemos muy comprometidos a trabajar con calidad, no con cantidad, siempre con calidad, ¿no? Entonces, sí, no quitamos el dedo de renglón, pero estos podcasts quisiera hacerlos un poquito más interactivos, no aferrarme a lo que viene en el libro. Quiero comentarte también que no soy psicóloga, no soy psiquiatra, ¿sí? No doy consultas. Podría dar en su momento, pero en su momento no lo sé, ¿sí? No pretendo ser un ejemplo de vida, porque, bueno, ya lo había yo dicho, yo me considero una mujer imperfecta. Eh, Tampoco quiero decirte cómo vivir tu vida o que yo pretenda vivir tu vida. Jamás.
no me compete pues no hay ningún, o sea, ningún tema de ese tipo, ¿no? Que yo quiera yo mover y todo esto. No. Simplemente quiero ayudarte a ver esos semáforos en rojo, esos semáforos que no nos damos cuenta porque andamos muy rápidos, muy activos, muy que no vemos esos semáforos en rojo. Pero ¿qué crees? También hay semáforos en verde que dejamos pasar, que no nos damos el tiempo de ver esos semáforos. Esos semáforos son una pauta para decir si la regué, pero puedo irme para acá. No nos damos cuenta, ¿sí? Es por eso que quiero yo compartirte mi pasajes de mi vida, porque sería eterno contártelo a detalle todo, pero sí saber que tenemos la opción de cambiar, de hacer cambios. Si ya la regamos, si ya la regamos, podemos hacer cambios, ¿sí? Todo depende de ti. Todo depende de que tú te quites de esa cadena tan pesada, ¿sí? Porque todos la tenemos, ¿eh? eh y te la quites, esos grilletes que como nos han pesado por años, ¿sí? Entonces, esa sería mi función. Y también un poquito el que echar el cassette para atrás. Yo tengo 50 años, este año los cumplo, soy del siglo pasado. Y pues bueno, tengo historias setenteras, ochenteras, noventeras y 2000. O sea, tenemos por hablar muchísimas cosas, ¿sí? Y a lo mejor tú viviste estas épocas y es bonito echar el cassette para atrás. Uh-huh. Mis hijos constantemente me dicen, oye, madre, me gustaría haber vivido tu época. Uh-huh. Porque si bien este libro no es, o estos episodios no son, pues, para flagelarnos, porque no es esto, pero también es para retroceder nuestro cassette. Uh-huh. En momentos tan hermosos que vivimos. Ajá. Entonces, ese es el fin. Uh-huh. Quiero yo también comentarte que no se hablará de Dios. Ajá. Yo le llamo el universo, tal como tú lo entiendas. No voy a entrar en controversias, ¿sí? Yo soy católica, soy creyente, no soy devota, soy creyente, ¿sí? Y no voy a entrar en discusión porque ahorita actualmente la mayoría de las personas está resentida con Dios. Entonces yo le llamaré en estos menesteres el universo. Uh-huh. También no voy a hablar de doctrinas, de dogmas, de religiones, de credos, de iglesia. No lo voy a hablar. Uh-huh. Porque si a ti te funciona donde estás, si tú estás bien con lo que tú estás ahorita actualmente, aférrate a eso. Aférrate y sigue, avanza. Uh-huh. Tampoco te voy a decir, hey, este culto, este lugar, no. ¿Sí? Si algo te sirve, aférrate a eso. Uh-huh. Eh, y bueno, vamos a empezar nuestro capítulo, no sin antes decirte que cambiaremos los nombres de cada personaje. Solamente hablaré pasajes de mi vida, lo que yo viví, lo que a mí me consta, lo que yo oí. Uh-huh. No hablaré de otra persona, hablaré también de lo que a mí me autorizaron a hablar, en este caso mi papá. Uh-huh. Hablaré lo que él en su momento me pidió que yo hablara. Uh-huh. Así que se omitirán apellidos, entenderán lo que significa la protección de datos, seguridad y privacidad digital. Uh-huh. Entonces, pues, comencemos. Eh, sobre mi cama cansada de un día agotador y caluroso, tratando de conciliar el sueño. A lo lejos, escucho un suave roce de algo.
pongo un poco más de atención tratando de saber, identificar qué era lo que, o de dónde provenía ese sonido. Estaba todo oscuro, chicos. Y prendo la luz y observo a mi querido padre en su cama, tallando su dedo pulgar sobre su pañal, ¿sí? Un pañal para adulto. Y ese tic es lo que le dejó después de un derrame cerebral. Sí, mi papá duerme al regazo mío en una habitación, decisión que tomamos mi esposo Emanuel y yo, para cuidarlo al recibirlo después de su evento que tuvo en el hospital, que fue nuestra casa, y decidimos tenerlo para cualquier eventualidad. Una recámara de dos, una recámara con dos camas. En medio había un cajón y en el cajón había su farmacia. Su farmacia, su aparato para tomar presión, su aparato para tomar la oxigenación, o sea, ahí tenía todo su farmacia. Arriba de su buró había una hoja pegada que tenía teléfonos de ambulancias, de policía, de su cuidador, de su terapeuta, de su neurólogo, de, de la señora pues que venía a prepararle su alimento, porque pues obviamente con pues esta enfermedad pues era muy difícil hacer su comida sin sal, molida, porque ya hablaremos de ese tema en otro capítulo, pero son cuidados que se le tiene que dar a un adulto mayor y con estas características. Entonces tenía ahí su cuidadora, también mi teléfono, el de mi esposo, el de mis hijos, era para cualquier eventualidad, era para tener a la mano algo. También ahí estaban cada cuánto tomaba su medicamento, ¿no? Entonces, su medicamento en la mañana y en la noche, mañana y noche. Entonces, si yo no estaba, pues alguien se lo daba, ¿no? O mi esposo, mis hijos, pero bueno, estábamos muy, muy al pendiente en ese aspecto. Pues bueno, al ver yo a mi papá inquieto, ¿sí? Me acuesto yo con él y le digo, ¿qué tienes? Mi papá, quiero comentarles, quedó hemipléjico. Uh-huh. No mueve el lado izquierdo, pero sí mueve el derecho. Mi papá no quedó tonto ni taradito, porque es una mentira cuando te dicen que pierdes tus facultades mentales, ajá, cuando tienes un derrame cerebral. Desconozco si se pierdan o no, pero mi papá, neurólogos y doctores y demás, me dijeron, tu papá está muy cuerdo. Entonces, nunca lo traté yo pues como una persona que no tuviera facultades. Y creo que las tenía muy bien porque se acuerda de muchas cosas, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué? No puedo dormir, no puedo dormir y yo siento que era como que quería que lo escuchara yo sentía que a lo mejor era así como que te escucho para que te des sueño y te vuelvas a dormir, ¿no? Eh, Le dije, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos, no? Y me dice, ay, tráete unas hojas, un cuaderno. Eh, Mi padre, bueno, yo siempre le hice caso. Eh, mi padre tuvo muchas secuelas de esta enfermedad y quiero yo comentarles que mi vida, mis hijos, mi casa cambió 360 grados, ¿sí? Si bien yo vivía con mi esposo y mis hijos, el tener a mi padre así fue un cambio, o sea, garrafal en mi vida, ¿sí? Porque, ay, posteriormente comentaré yo esto, pero sí fue un cambio muy significativo, que no estaba yo preparada, ¿sí? Pero dije, le entro, le entro. Mi papá, hoy es un hombre que se quedó atorado en un cuerpo de niño, haciendo sus berrinches, haciendo sus travesuras, porque hace travesuras, eh, haciendo sus chistes, haciendo
porque aunque pues no podía levantarse, pues hacía sus ejercicios porque venían terapeutas a ayudarlo. Ujú. Pero bueno, me pide que lo escuche y que ponga atención, ujú, porque yo siento que al estar mucho tiempo en cama, tenía mucho tiempo, ¿sí? De recordar cosas que había dejado en el olvido. Ujú. Entonces, palabras de él, me dice, quiero que tú seas mi voz, tú eres mi representante legal y ahora serás mi voz. Quiero contarte cosas que he guardado por años, por momentos que yo había dejado al olvido. Y quiero que los escribas. Claro que cuando me dice eso, pues yo ya tenía una lista grandísima, así como que, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Bueno, poco a poco, ¿no? Pero él me empezó a dar respuesta de todo lo que yo nunca en mi vida había entendido el por qué. Cuando mi padre me empieza a contar estas cosas que van a venir en diferentes temas, le digo yo a mi papá, padre, puedo morir ahorita en paz. Sí. Porque me he enterado de cada cosa que digo, ahora entiendo esto. Y me dice, Maggie, escríbelo. Maggie, compártelo. Maggie, quiero que sepan mi verdad y que tú seas mi portavoz. Cuando mi papá me empieza a decir todo esto, ¿qué creen, chicos? Yo volteo a ver a mi esposo, pensé que estaba durmiendo. No, hombre, parecía un niño viendo el cine, interesado en lo que mi papá me estaba describiendo, impactado en cada detalle que nos platicaba, ¿sí? Cada, cada personaje que nos daba hasta sus apellidos, nos describía sus calles, dónde vivían, cómo lo conoció. O sea, era tan enigmático decir, wow, o sea, es algo que me sorprendió. Pero bueno, mi papá se llama Valente, sí, Valente Montes. Él nació un 27 de octubre del año 43. Él nació, creció, idolatró a su pueblo, Nopala de Villagrán, en el estado de Hidalgo, chicos. Él amaba a su pueblo. Él nos comentaba que él hacía de su casa a México por tren de 6 a 8 horas, simplemente para ir a ver a su mamá y regresar. Eh, Él nació en la cuna de mi abuelo, Montes también. Este abuelo era tan simpático, así lo describe mi papá, muy recio. Sí, yo nunca lo vi darnos una caricia, pero había formas en que yo sabía que era feliz conmigo. O sea, había veces que yo identificaba a ese abuelo. Mi papá nació en la cuna de una, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Mm, de un rancho, porque mi abuelo fue hacendado. eh, y pues nació en una cuna, pues mejor que mucha gente de la que vivía ahí. Mi abuelo era, lo describe mi papá, era hijo único y mi abuela hija única. Entonces juntaron sus soledades ya grandes y nace pues mi papá, el primer hijo de 7. Uh-huh. Mi papá era el que se dedicaba a ayudar a, mi, a mi abuelo, uh-huh, muy chico. Y perdón, es que ahora sí como les decía, no me hicieron retroceder. Mi papá empezó a ayudar muy chico en las labores del campo. Si bien les decía que era mi abuelo, ¿cómo le llaman? Pues
hacendado, también era ejidatario de Nopala. Los ejidatarios tienen el cerro de Nopala, que es parte de ellos, de la parcela y lo que es el cerro de Nopala. Ellos los ocupan para llevar ahí su ganado, para que paste, y pues ahí tenerlo, porque imagínate, hay gente que tiene muchísimo ganado. Mi abuelo, su rancho de él eh, era muy grande y dividido por cercas de piedra, así deslindaban en aquel entonces los terrenos. Eh, y mi abuelo cultivaba arroz, cebada, trigo, frijol, no es cierto, así maíz, arroz no, maíz. Entonces, se dedicaba al cultivo. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Mi abuelo era el único herrero de ahí, de Nopal. Él se dedicaba a poner el herraje a los caballos y era el único que había. Entonces, pues mi papá le ayudaba mucho a la fragua, que era el poner el carbón en un aparato y le hacían manualmente para que se encendiera. Posteriormente meterla a ¿cómo se llama? La herradura. Y ya que estuviera bien fundida, pues mi abuelito le daba, ¿no? Entonces, pues el que le agarraba la herradura era mi papá. Mi papá tenía 8 años, estaba chiquito. Entonces me dice que cada vez que le pegaba y volaba la pinza, pues era que lo golpeaba, lo golpeaba. Bueno, así se crió mi papá ya, o sea, y jamás fue de por qué yo y eso. No, 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 mi papá muy obediente. Él fue muy obediente con sus papás. Él lo platica porque decía, yo quería ayudar a mi papá, o sea, sabía que tenía que ayudarlo, ¿no? Me contó esta anécdota, pero también me contó otra anécdota. Mi abuelo perdió sus dientes de enfrente, los dos de enfrente. Y ya muy grande yo le decía, oye abuelo, ¿por qué no te mandas poner tus dientes? Porque ya mi abuelito pues ya estaba grande. Y me dice, no, muy serio, ¿no? Me decía, no, porque esto me hace entender qué tan noble es un animal. Y yo ¿cómo que tan noble? Sí, el necio es uno, el necio es el humano, hija, porque el animal únicamente quería defenderse. Y uno aferrando, queriéndose ponerle las cerraduras. Mi abuelo, de una patada de un caballo, le quitaron sus dientes. Entonces, pues era el no olvidar lo noble que que es un animal, ¿no? Entonces, pues yo ya me quedé calladita y dije, no, pues qué razón tienes, ¿no? Y jamás fue de que pues me voy a vengar del animalito, no, jamás fue así, ¿no? También quiero comentarte que en Opala hay características muy bonitas, es un pueblo atorado en en el tiempo porque sus calles son empedradas y hay portales, esos portales todavía están en el centro de Nopala. Esos portales, yo lo vi muy chica, que se vendían las semillas ahí, queso, leche de vaca, pieles, barbacoa, enfrente está el Palacio Municipal. A un lado está una iglesia ya pues deteriorada por el tiempo. En esa iglesia hay una virgen de cantera, de una pieza. La trajeron, no sé de dónde, pero mi papá y mi abuelo la donaron a esa iglesia, a la iglesia de Nopala. La donaron, ellos quisieron hacerlo. En, eh, en, esa, en ese centro del pueblo también había una cantina en esos portales. Una cantina como, como si fuera de las de película. Así que con los palitos donde amarran los caballos, los burros, o sea, una cantina, yo quise entrar, bueno, tendría como unos 15 años, y yo le decía a mi papá, llévame, yo quiero entrar, ¿no? Y me dice, no, porque aquí entra puro hombre. Y yo volteando, ¿no? Así que yo quiero ver, pero como, bueno, yo mido unos 70, yo lograba ver, ¿no? Y se veían las botellas, las puertas. No, 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 precioso, precioso, ¿no? A mí eso me quedó muy grabado. Bueno, ahí había una cantina.
También todas las calles son empedradas, en aquel tiempo no había luz, no había pues ni luz, ni drenaje, ni agua, era muy escaso todo esto. Entonces mis abuelos, para comunicarse, para saber lo que estaba pasando en el DF, eh, mi abuelo bajaba al pueblo a la cantina, que ahí había un radio de baterías, o sea que cuando se acababan las baterías era un cohete para que volvieran a traer o pues se esperaban, ¿no? Entonces ahí anunciaban todo esto, ¿no? Entonces recuerdo que mi papá me cuenta que decía que se iba a oír las noticias, pero era algo que a mi abuela le desagradaba, era algo que se peleaban porque, pues no nada más eran las noticias, chicos. A mi abuelo le encantaba el pulque. Entonces, pues iba a ver las noticias y se regresaba, pero pues a gatas, porque tenía todo ya con tierra, polvo, pues ya tenía todo bien, bien alegre, ¿no? Entonces, pues era algo que a mi abuelita no le gustaba. Y me comenta que la primera noticia que le impactó a mi abuelo, me lo comenta mi papá, fue la Segunda Guerra Mundial, que algo que le impactó mucho oír cómo describían la Segunda Guerra Mundial, que era algo que él no dimensionaba lo que realmente estaba pasando, pero sí le espantaba la manera en cómo lo decía la gente en el radio. Y él decía, bueno, pues es en otro continente, ¿no? O sea, y se fue a su casa y eso fue lo que a él le impactó mucho. Uh-huh. Entonces, pues nace mi papá y pues va a mi papá a buscar una partera porque en ese tiempo no había doctores, no había nada, ¿no? Y va llegando y pues ya había nacido Valente. Uh-huh. Un niño de, de güerito, pecoso, pelirrojo, con ojos color arellano. Uh-huh. Para muchos, mi abuelito medía el 1,80, era muy robusto porque pues obviamente que era guerrero, y él tenía ojo azul. Yo toda mi vida quedé enamorada y siempre se lo dije, ¿sí? Siempre tuve la fortuna de decirlo. Amo tus ojos. ¿Por qué no me diste esos ojos, abuelo? Ajá. Y mi papá pues sacó sus ojos verdes. Uh-huh. Aparte que, bueno, mi papá mide 1,70. Ajá. Y él es blanco. Su foto aparecerá por aquí. Y pero bueno, él de alguna manera eh, trataba de tener esa comunicación pues con el exterior, nace su hijo y pues mi papá ayudándole a hacer todo pues la ayuda de casa. Mi abuelo tenía 200 vacas, mi abuelo tenía crianza de borregos, chivos, puercos, cerdos, cochitos, no sé cómo le digan. Este, tenía gallinas, borregos, no, conejos, tenía caballos, los caballitos, tenía burros, y bueno, tenía las borregas, que eran en una infinidad, y tenía sus vacas. Aquí me llama mucho la atención porque los becerros se quedaban en casa, en el rancho, mientras crecían, porque, pues sí, había cuatreros en aquel entonces. Entonces,
él trataba de cuidar sus animalitos allá, ¿no? Entonces mi papá era todo el día andaba ahí, andaba ahí, andaba ahí. Y bueno, él lo que pudo humanamente ayudó a su papá en los labores de casa, pero pues nada más terminó la primaria porque pues llegaron más hijos, más hijos, más hijos y pues ya no fue eh, bueno seguir estudiando, pero se sentía muy útil ayudándole a, mi, a mi abuelo, ¿no? Otra cosa que también mi abuela eh, siempre, ella fue una persona muy trabajadora y siempre mi papá describe que siempre se paraba a las 4 de la mañana para ir a su nixtamal, porque ahí no había tortillería ni como ahorita va, así que vamos al centro comercial y compramos. No, 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 no. Aquí era que preparaba su nixtamal, iba al molino porque no había tortillerías y se regresaba. A las 6 7 de la mañana ya tenía su tortilla hecha para darle desayunar al abuelo, para irse al cerro, ir a ver sus animales. Ta, 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 ta. Aquí no había de que, ay, es que estoy aburrido. Pues no, no había de otra. No había en ese tiempo, no había luz en las calles, te alumbraba la luna. Entonces era muy enigmático, ¿no? Mi abuelo, algo que les voy a comentar. Eh, había ahí en Nopal había una pila de agua. Una pila de agua es como un centro en donde hay unos lavaderos. Ahí toda la gente en diferentes tiempos, horarios, iba a lavar su ropa. Uh-huh. En ese tiempo, la imagen es esta. En ese tiempo, ahí era donde se iba a contar el chisme. El WhatsApp, ahí eran los mensajes que ahorita actualmente nosotros mandamos, ahí era el lavadero, ir al lavadero ahí a echar el chisme. Enfrente había un parque que nunca vi yo niños ahí, no desconozco por qué, que hasta la fecha está ahí un parque olvidado. El parque pues sí, estaba muy descuidado, pero pues, era un parque. Uh-huh. Son zonas muy características. También está la presa de Dentó. Ahí es una zona, pues es lo muy memorable de Nopala, su presa. Ahorita en la actualidad ya hay balnearios allá, ya hay lugares donde tú te puedas quedar, ya cambió muchísimo, ¿no? Pero bueno, sí quería yo hacerles esa observación. ¿Por qué? Porque ahí en esa pila que les digo de agua, eh, en 1962 se grabó Santo contra las Mujeres Vampiro. Uh-huh. Película que ocupó lugares enigmáticos de Nopala. Es la pila de agua. Ahí dice mi papá que él fue a ver al santo y a Lorena Velázquez. Mi papá tendría unos 20 18 años, una cosa así, y esa película la grabaron en la noche. Él tuvo la fortuna de ir y quedó impactado porque el santo era bajito y sus carrazos, o sea, era algo que mi papá emocionadísimo, ¿no? También otro pasaje de su vida fue la estación de ferrocarril de Nopala, ahí también se grabó. En la actualidad, en el 2016 se grabó en la presa que les digo de Dentó, y el centro de Nopala, una telenovela que se llamó Mi adorable maldición. Entonces, para que vean a qué grado estamos hablando. Y bueno, si les comento, mi abuelito murió en el 2003. Mi abuelito murió en el 2003. Fue una noticia que a mi papá le pudo.
le dolió hasta el alma, porque, pues, en primer lugar, pues obvio, no era su papá, y en segundo, pues ver el hombre bragado, el hombre recio, pues se le iba, ¿no? Entonces, sí, nos dijo, nosotros fuimos a su, a su sepelio, yo ya siendo una mujer con mis 3 hijos, ya estaban recién nacido el último, y pues señores, algo impactante que yo vi, que lo puedo describir, es que cuando yo llego allá a Nopala, veo la casa, porque siempre él tenía los portones de par en par todos los fines de semana, porque sabía que llegaban los nietos a ver a los abuelos, ¿no? Entonces, cuando yo veo esos portones abiertos, pues pues me quedo impactada porque vamos entrando y había un mar de gente, gente que hacía de comer, tortillas con agua, café, o sea, los dolientes, en este caso los que llegábamos del DF, no nos hacían hacer nada, nos decían, no, 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 tú que cálmate, te vamos a dar de comer, o sea, toda la gente se, no sé si se cooperaron, no lo sé, pero era una gente que estaba ayudando ahí. Ujú. Entonces, cuando yo descubro, ¿no? qué es lo que realmente estaba pasando con todo esto, porque sí fue sorprendente, pues me doy cuenta que pues qué tan querido era mi abuelo, qué tan querido por la gente. Ujú. Y te puedo decir que mi abuelo amó a su pueblo. Ujú. Muchas veces me lo dijo, nos los dijo, ujú, en esas sobremesas que hacíamos, en esas idas al caballo, al cerro, las idas al cerro en camioneta, porque mi papá le compró su camioneta, porque mi abuelito ya estaba grande para ir a caballo, ¿no? Entonces nos llevaba ahí Entonces era muy bonito el saber que mi abuelito amaba a su pueblo, amaba todo lo que era Nopala, ¿sí? Entonces, al ver todo esto me doy cuenta que era recíproco porque sale de su casa al panteón, tienes que atravesar el pueblo. Sacan el féretro y pues todos los parientes vienen atrás de él. Entonces vamos caminando y señores, en cada casa que pasaba mi abuelito, salía la señora con su cabeza abajo. Y cada señor, tendero, ejidatario, gente humilde, se quitaba el sombrero y bajaba su cabeza. Para mí fue tan hermoso ver cómo estaba despidiendo su pueblo a mi abuelo. No tenía palabras yo. Mi piel se erizaba al sentir cómo se estaban despidiendo de mi abuelo. Era en cada casa, en cada lugar que pasabas. Ajá. El sentir ese amor que yo quisiera, pues yo decía, Dios mío, yo creo que cuando me muera, por lo menos alguien se acuerde, ¿no? Pero al ver ese amor hacia mi abuelo, o sea, a mí me dejó impactada. Uh-huh. Entonces, por azares del destino, eh, mi abuelo siempre fue una persona muy humilde, muy entregada, muy sencilla. Era muy sencilla, ¿sí? Era muy,
él era muy agradecido con la gente, porque si él tenía gente a su cargo, tenía gente a su servicio, sí. Cuando llevaba gente a la cosecha, a vacunar animales, a marcarlos, a, a darles sal, llevaba mucha gente, ¿sí? Y les pagaba, obvio, ¿no? Y, y este, y no decían no, hasta lo buscaban, oiga, no vamos a ir a marcar, no tiene animales para esto, o sea, a vacunar. Entonces era algo tan hermoso. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la cosecha, llevaba gente para cosechar con sus esposas. Entonces, toda la gente, los hombres cosechando y la mujer, ellos juntaban la popó de la vaca, la prendían y ese era su fogón. Ponían el comal y hacer tortilla, sus frijoles y no podía faltar el pulque. Uh-huh. Y cuando llegábamos, descargaban en las bodegas y todo esto, mi abuelo a cada uno les daba un costal de semilla de la que se haya ido a recolectar, pero no por familia, era por esposa y esposo. Uh-huh. O sea, a ese grado. No, y aparte pues les pagaba. Ajá. Entonces cuando pasa todo esto, híjoles, me quedé yo, qué hermoso es que alguien te despida así. Por azares del destino, en el 2016, por problemas legales, tengo que ir a Nopala. En el Palacio Municipal entro porque pues ahí se hacen todos los documentos y veo una placa. En esa placa pues voy y pues me gusta observar todo lo que hay, el chisme de ahí a ver qué hay, ¿no? Entonces voy ahí y observo que textualmente decía, esta obra, o sea, me imagino que el Palacio Municipal, ¿no? Fue realizada por el nombre de mi abuelo, tal como viene en mi acta de nacimiento, presidente municipal de Nopala de Villagrán. Lo que no recuerdo si era en el año 85 o 86, ahí viene. Yo me quedé impactada al descubrir que mi abuelo fue presidente municipal. Nunca nos puso esa etiqueta, nunca nos hizo sentirnos superiores, ¿no? Nunca nos hizo sentirnos la gran cosa. Era un señor que nos hizo vivir nuestro momento, que me hizo en lo particular vivir una etapa que tenía que vivir sin poner estandartes, sin colgarme de nada. Ajá. Ahora entiendo por qué el pueblo lo amaba, porque el pueblo lo despidió de esa manera, porque pues era sinónimo de agradecimiento. Y pues hasta aquí termino este capítulo. Si se dan cuenta, es un capítulo de mi abuelo, de mis orígenes, de dónde viene ese nombre, el Montes. Ahí me doy cuenta por qué soy tan aferrada, por qué soy tan luchona, soy una mamá luchona, porque soy una persona que siempre ve más allá. No quiero echarme flores, no, jamás, pero soy una persona que siempre ve un poquito más allá. Y lo único que me queda es la nostalgia de aquí, ¿sí? Porque al recordar esto me queda la nostalgia de que ya no habrá sobremesa, ya no más, ya no habrá esos dulces que sacaba el abuelo de su ropero, ya no, ya no habrá esas puertas abiertas que nos recibía el abuelo en el rancho,
ya no habrá esas monturas que nos daban para ir a que nos ensillaran un caballo. Ya no habrá esos gritos, con un grito nos callaban. Ya no habrá, ya no habrá, ya no habrá. Así honro yo a mi abuelo y, y agradezco tu presencia en este capítulo. Acompáñame en el siguiente, que es mi inocencia perdida. Te agradezco tu asistencia. Espero que no se te haga tedioso. Mándanos tus comentarios. Suscríbete. Eso nos ayuda a tener un poquito más de cercanía contigo, de interactuar. Vamos a estar mandando capítulos más constantemente porque vemos que ya nos dijeron, mándanos la segunda temporada, el segundo capítulo, necesitamos, entonces vamos a tratar de ya empezar un poquito a hacer en vivos. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a suscribirte. Si nos estás escuchando, suscríbete, aquí están las redes sociales para que en cuanto empecemos en vivo se te notifique y interactúes directamente con nosotros. Agradezco mucho de antemano a toda la gente. Si no te sirven estos momentos, a alguien más le servirá. Gracias y hasta la próxima. Bye.